Hola niños, espero que estén muy bien. Esta semana vamos a trabajar en una nueva unidad, su nombre es Going Places. Esta semana es la del 9 de noviembre y comenzamos entonces con nuestro nuevo capítulo. Las habilidades que trabajaremos son comprensión auditiva, comprensión lectora y expresión escrita. El objetivo específico de este PowerPoint es identificar vocabulario sobre expresiones de tiempo, pero en futuro, expresar acciones en el futuro usando going to y nombrar algunos números en inglés. Lo primero que vamos a hacer y recordar son los conectores, connectors. Los conectores son aquellas palabras que me indican el orden de una secuencia o de una historia. Así yo puedo imaginarla de mejor forma y ordenarla cronológicamente, sin necesidad de indicar hora. Por ejemplo, acá tenemos un texto en el cual han sido resaltados los conectores. Tenemos first, then, next, finally. Cada uno de estos conectores indica el inicio de una nueva idea. Acá a la derecha tenemos algunos otros que no aparecen en el texto y están resaltados en rojo aquellos conectores que no pueden cambiar su orden. First significa primero, second, segundo y finally, finalmente. Sería ilógico comenzar una historia diciendo finalmente cualquier cosa, porque finalmente corresponde al final de una historia, no al comienzo. Por lo tanto, yo puedo omitir second y podría sacarlo y reemplazarlo por los siguientes then, next y later. Estos tres pueden ir en cualquier parte del texto, a excepción del principio y al final. Este second algunas veces está, otras no, pero se puede prescindir de él. Pero no así de first y finally. Si ustedes ven acá, tengo then y next, podría haberlos cambiado de lugar, podría haber agregado later también, que significa más tarde. Entonces tenemos primero, segundo, luego, siguiente, más tarde y finalmente. Ahora vamos a ver y a recordar un poquito los números. Acá tenemos los números del 1 al 10, ¿ya? Muy bien, eso lo hemos visto muchas veces. Del 11 al 20 son diferentes y acá los tenemos de 10 en 10. Todos los números de 10 en 10, a excepción del 10, terminan en T, con un sonido base. Por ejemplo, el sonido base del 2 es to. Y para transformarlo en 20 ocupamos el mismo sonido, no las letras, no la escritura, no spelling, sino que el sonido. 20, 20, 20, y ahí queda el 20. Para el 3 ocupamos el sonido 3 y para 30, 30, 4, 40, 5, 50, 6, 60, 7, 70, 8, 80 y 9, 90. Por lo tanto, si yo quiero formar un número como el 45, lo único que debo hacer es nombrar primero el 40, 40, y después el 5, 5, 45, 45. Si quiero formar el 78, digo el 70 primero, 70, y luego el 8, 8. También tenemos números más grandes, como el 100, de 100 en 100, 100. Como digo, 200, 200, 300, 300, y así voy diciendo primero el número. Por ejemplo, 700 sería 700. Imagínense este número grande que tengo acá. Lo primero que vamos a ver son algunas características especiales de los números en inglés, antes de aprender a nombrarlos. Su primera característica, que al igual que el español, se agrupan en números de 3, o sea, se separan en grupos de 3. Cada 3 números voy a poner un símbolo que me los va a separar. Sin embargo, en inglés, el símbolo que me va a separar estos grupos de números enteros va a ser, por ejemplo,
que acá deberíamos tener un punto y acá otro punto. Sin embargo, en inglés se escriben al revés. En vez de poner puntos, vamos a poner comas. Por ejemplo, los millones y los miles, acuérdense que este se llama mil y este millón, se escriben con coma. Y los decimales se escriben con punto. O sea, todo al revés. Este número está escrito en español, porque el decimal va con coma y los demás números van con punto. Pero este número más grande está escrito en inglés, que es al revés. El decimal va con punto y los demás van con coma. Así que si usted ve un número de esta forma, es porque está en español. Y si lo ve de esta forma, es porque está en inglés. Vamos a responder a la pregunta, how much is it? ¿Cuánto cuesta? How much is it? Imaginemos que queremos comprar un artículo que cuesta el siguiente monto, 4.329.715. Pero, ¿cómo lo digo en inglés? La verdad, lo único que tenemos que aprender es lo siguiente. Que este punto, o esta coma en realidad, se llama millón, millions, y este, thousand. Eso es lo primero que debemos interpretar o saber. Millions, thousand. Ahora, lo otro que debemos recordar es que los números de 100 en 100 o las centenas se nombran con hundred. Y que los números de 10 en 10, a excepción del 10 obviamente, terminan con T. Y también esto aplica en el segundo grupo, 100 T. Ahora podemos comenzar a nombrar. Nombremos el número solito, los números del 1 al 10. Tenemos este número 4, y después del 4 tengo una coma, 4,329,700, y obviamente el 15 es un número que va solito, no voy a decir 10 y 5, sino que 15, y sería 15. O sea, lo que debo nombrar es el número más la posición. 4.329,715. Algo especial para nombrar los años. Por ejemplo, cuando estamos leyendo algún texto histórico que esté contando cosas del pasado, nos vamos a encontrar muchas veces con los años. Recuerden que los años no llevan separación de punto ni de coma cuando estamos hablando de los años cronológicos. Y en inglés suelen nombrarse de manera separada. No vamos a decir 1895, sino que vamos a nombrar primero los dos números y después 18, por ejemplo este 18, 18, y luego los dos últimos, 95. Así se dice en inglés 1895. Primero decimos 1895, 1895. También vamos a revisar time expressions in future. Expresiones de tiempo, pero para el futuro. Acá tenemos algunas, como tomorrow, next week, next month, next year. Next es una palabra que se va a utilizar mucho en el futuro. In an hour, en una hora. Soon, pronto. In the near future, en un futuro cercano. Later this evening, después de esta tarde. En el futuro, dice acá, in the future. Y the day after tomorrow, el día después de mañana. En realidad eso es pasado mañana. Y eventually. También vamos a usar algunas de estas palabritas que en realidad solamente estos son los que nos indican que puede ser en futuro. This, este, next, próximo o el siguiente. Por ejemplo, si yo digo next week significa la próxima semana. Si digo this week, esta semana. De hecho, si yo digo esta semana, también puedo expresar una idea en futuro. Esta semana voy a lavar mi auto.
esta semana voy a lavar mi auto, o esta clase voy a poner atención. Ese voy a es un tipo de futuro. Tenemos entonces hour, hora, day, día, week, semana, weekend, fin de semana, month, aquí no es semana, es mes, year, año, summer, verano, así como digo summer, puedo decir winter, spring or fall. Por ejemplo, es muy utilizado el next class, la próxima clase, next party, next holiday, next birthday, next time, la próxima vez. ¿Por qué estamos viendo las expresiones de futuro? Porque vamos a ver una forma verbal que nos indica futuro, pero se utiliza para hablar de planes e intenciones o para realizar predicciones basadas en evidencias. Esta forma se utiliza generalmente para concretar o hablar de los planes futuros que yo tengo. No estoy hablando de un futuro lejano, de hecho puede ser en el momento. Voy a abrir la puerta. Eso es algo, no es algo muy planeado en realidad, pero ya tengo la intención de hacerlo. Es un tipo de futuro, como lo dije. El orden de la oración es el siguiente. Tenemos sujeto, verbo to be, la forma going to, un segundo verbo o el verbo 2 más un complemento. Pero vamos a revisar. Por ejemplo, sujeto I, yo. Recordemos que el verbo to be en su forma presente tiene tres formas. Tienes am, is, are. Y cada una de esas formas va con un sujeto específico. En el caso de I va con am, I am. Luego de tener el sujeto y el verbo to be, tengo que poner going to tal cual, sin ningún cambio. I am going to. Un segundo verbo de acción, travel, que es viajar, y un complemento que puede ser el lugar donde voy a viajar, o con quién voy a viajar, cuántos días voy a viajar, o sea, cualquier tipo de información adicional. Y en este caso, to Mexico, o sea, el destino. I am going to travel to Mexico. Esto significa yo voy a, ese es el significado del going to, yo voy a viajar a México. Veamos otra oración. She, va con is, she is going to go to the cinema. O sea, ella va a ir al cine. Tenemos acá we, va con are, y nuevamente lo mismo. We are going to, otro verbo, celebrate your birthday. Nosotros vamos a celebrar tu cumpleaños. ¿Cómo sería entonces la forma negativa? Acá les dejo la forma negativa. Por ejemplo, si yo digo I am not, también lo puedo contraer como I'm not. Si se dan cuenta, la forma negativa es muy parecida a la forma afirmativa, solamente que vamos a negar el verbo to be, porque es el primer verbo que aparece. ¿Ya? El verbo 2 no tiene ningún cambio. Siempre los cambios de tiempo se hacen en el primer verbo de la oración. No importa que tenga 3. En el primero se trabaja. Entonces, como el primer verbo, la primera conjugación es am, yo voy a negar esa conjugación y voy a decir I am not. También puedo decir I'm not. Si tengo she is, voy a decir she is not. También puedo decir she's not. He is not, he isn't. También puedo decir he's not. It is not, it's not. You are, se pasa a you are not o you're not. También puede ser you aren't. They are not pasa a they are not. Estas son contracciones. Contracciones significan dos palabras que se unen y se forman, en realidad se juntan para hacer una sola palabra. Y la última. Acá, por ejemplo, en la última oración de las afirmativas tengo we are going to. En este caso yo podría decir we are not going to o we are not going to. Incluso también decir we aren't
going to. Vamos a ver algunos ejemplos. Recuerden, sujeto, conjugación del verbo to be, más, bueno, agrego el not si es que es negativa, going to, verbo 2 y un complemento. Recuerda, I am, eso va siempre junto. Tengo she, he, it, van con is, o sea, los singulares. Tengo you, we, they, que van con are, o los plurales. Entonces, ¿cuáles serían las respuestas acá? Tengo she, lo busco acá, is. She is going to swim next summer. Ella va a nadar el próximo verano. Y tengo en celeste las palabras de tiempo. La segunda, I va con am. I am going to catch a train next time. Yo voy a, no atrapar en realidad, sino que voy a subirme al tren la próxima vez. Siguiente. They va con are. They are going to sing a song next party. Yo voy a cantar una canción la próxima fiesta. Tenemos we. We va con are. We are going to live in other city next year. Nosotros vamos a vivir en otra ciudad el próximo año. Siguiente. He, lo vemos acá, va con is. He is going to drink more water tomorrow. Él va a beber más agua mañana. Y última oración. You va con are. You are going to eat next day. Tú vas a comer el siguiente día o el próximo día. Entonces, homework. La tarea es desarrollar los ejercicios de la guía observando este PowerPoint, si es que se les olvida algo. Así que eso sería, chicos. Nos estamos viendo en el próximo video. Si tienen alguna duda, recuerden escribir a mi correo carolina.tareasdeinglés@gmail.com. Espero que estén muy bien y se cuidan mucho. Bye bye.